¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. En este nuevo programa vamos a tocar ahora otra arista dentro del contexto de esta pandemia, así como hemos venido en los últimos 3 meses tocando no solo la evolución de la pandemia en nuestro país y en el mundo, sino distintos puntos que afectan más allá de la cuestión infectológica, cómo impacta en las personas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de los controles tardíos, de los retrasos, del abandono de la medicación, de la disminución de estudios de distinta naturaleza, y eso nos permite a su vez también pensar que post pandemia va a haber a nivel de salud pública realmente una cosa muy importante como va a ser una, digamos, sobresaturación, se espera, de pacientes con patologías crónicas que no han estado cubiertas, que no han tenido las consultas, que no han hecho los controles, que no han podido renovar su medicación. En este contexto, lo importante ahora es tocar el tema de qué importancia tiene la vacunación. Más allá de lo que hablamos siempre del tema de la vacunación, estamos en una época estacional en donde normalmente sugerimos la vacunación, la antigripal, la antineumocóxica, etcétera, pero a los pacientes que han padecido la enfermedad, haber tenido un programa, digamos, un programa completo de vacunación, ¿les ha ido mejor, les ha ido peor? ¿Se sugiere la vacunación completa? ¿Cómo se debe hacer? Y para contestar todas estas preguntas estamos en contacto con el doctor Roberto Koltke, médico cardiólogo, especialista en cardiología, realmente un amigo, un hermano de la vida. Para contarles, él es expresidente de la Sociedad de Cardiología de Córdoba, expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca de FAC y actualmente es el jefe de terapia de unidad coronaria del Sanatorio Allende Cerro. A los 25 años ya era especialista en cardiología, así que tengan una idea de la capacidad de trabajo que tiene esta persona y de lo que sabe esta persona y que está diariamente en todo este tema. Así que creo que es la persona indicada para que nos ayude a entender realmente y desmistificar toda esta cuestión de las vacunas. Y vamos a preguntarle entonces, Roberto, gracias por acompañarnos, gracias por insistir con esto de que la gente debe vacunarse, debe tener su programa de vacunación completo, y aquellas personas que han tenido este programa de vacunación completo, en los pacientes que se han internado y que han padecido la enfermedad, contra aquellos que no han tenido la vacunación previamente, ¿cómo les ha ido? ¿Qué le podemos decir a la gente con respecto al tema de la vacunación? Hola, buenas tardes. Gracias, Jorge, por la invitación y gracias a los organizadores del programa y esta inquietud. Como bien me ha presentado, soy cardiólogo y por allí la gente puede preguntarse qué tiene que ver un cardiólogo relacionado con la vacunación. Bueno, primero, como uno ha trabajado toda la vida con médicos en formación, uno lo instruye, se educa y se sigue educando a sí mismo en la medicina general. El paciente puede tener una patología, es decir, una enfermedad afectando un órgano en especial, pero el organismo o el individuo tiene una cantidad enorme de otros órganos que pueden afectarse por esa afectación cardíaca, en nuestro caso como cardiólogo, o reumatológica, pulmonar, nefrológica, hepática, etc. O algo tan sistémico como la hipertensión. Yendo puntualmente a la pregunta o a la inquietud que atrae dentro del título del programa, tenemos que pensar que primero la enfermedad cardiovascular, si bien puede estar presente a lo largo de toda la vida de las personas, es más común presentarse desde la edad media, de la edad de jóvenes grandes, de edad media, adulta, hasta la vejez, por supuesto. Y que coincide con uno de los factores de riesgo, así denominamos. ¿Qué significa factor de riesgo? Mayor probabilidad de tener una enfermedad o una complicación de una enfermedad asociada, en este caso, con las infecciones. Las vacunas,
todos sabemos, los esquemas de vacunación, tanto en chicos y ahora la mayoría de las obras sociales, por no decirlas todas, incluyen y tienen sus programas de vacunaciones anuales, pretenden o pretendemos los médicos en general, la medicina en particular, disminuir el número de casos o el número de complicaciones relacionadas con ello. ¿Qué es lo que ocurre? Para hablar puntualmente de la vacuna antigripal y de la vacuna antineumocóxica o antineumococo o antineumonía, como vulgarmente se lo dice. Primero, la antigripal está generada por el virus de la gripe y la neumonía por la bacteria del neumococo. De todas maneras, existen vacunas contra virus y por lo tanto, pero también contra bacterias. Las vacunas antigripales varían año tras año, es decir, los tipos o las cepas, las familias, los subtipos de virus de la gripe van variando año tras año, hemisferio norte y hemisferio sur, por eso se espera las campañas que deberían comenzar hacia fines de marzo, principio de abril, a más tardar fines de abril, para realizar esta búsqueda y esta aplicación de las vacunas, en general antigripal. En general, si esperamos a mayo, junio, como a veces se llega, estamos alcanzando alertar al sistema inmunológico, que es lo que hace la vacuna, despertar el sistema inmunológico específico para defenderse mejor ante una infección o una cantidad de virus de gripe, como se dan en las epidemias de invierno naturalmente, en nuestros meses, mayo, junio, julio, agosto sucesivamente. En relación al neumococo, tenemos un tiempo de aplicación más amplio. En general, la neumonía puede presentarse a lo largo de todo el año y por lo cual uno no tiene una época puntual para hacerlo. Por allí los médicos lo solemos indicar casi simultáneamente para que la gente no se olvide y para resolver el problema de una sola oportunidad. A la pregunta puntual de Jorge y del programa, que quizás pueda surgir de la audiencia, es si han disminuido los casos en esta situación. Y han disminuido quizá no tanto por la vacunación en sí misma, estamos hablando de este año en particular, sino por la reducción, sobre todo de los primeros meses, de la exposición de la gente a la gente. Estas infecciones se adquieren por contacto con otras personas y por situaciones inmunológicas que nos disminuyen. Por ejemplo, la exposición al frío, clásicamente, la exposición a los vientos. Ustedes en San Luis tienen otros vientos a veces un poco más exigentes que los nuestros, que los que disponemos acá en Córdoba. No obstante, todos los años vemos e interrogamos a los pacientes que tienen infecciones, es decir, ¿está vacunado o no está vacunado? Y evidentemente la frecuencia con la cual los pacientes más complicados se presentan son los extremadamente débiles y aquellos que no han cumplido un esquema de vacunación adecuado y actualizado. Dejo una pausa por si Jorge quiere agregar o si algo no ha quedado claro. No, perfecto, está bien. O sea que parte de la respuesta es que el hecho de esto del aislamiento social y que la gente en líneas generales al no salir no ha habido tanto intercontacto entre las personas y eso también ha sido un factor para influir en la disminución del contagio de la gripe común, generalmente, que estamos ahora en plena época estacional para que esto se produzca. Y lo que te quiero preguntar es, con respecto a la neumonía, a la vacuna antineumocóxica, ¿cuántas vacunas son? Antes se hacía una sola, ahora se agregó otra más, está el subtipo 13, el 23. ¿Cuál es la secuencia sugerida para que esta vacunación se haga correctamente? Bueno, la vacunación de la neumonía, a su vez como existen distintos tipos de virus, los neumococos también tienen algunas diferenciaciones individuales, que es el número que acaba de mencionar Jorge. Hay una, para no mencionar las marcas comerciales, porque son marcas comerciales, son 3 las disponibles entre una y otra, están las que tienen 23 serotipos y la otra que tiene 13 serotipos. Sin embargo, aunque uno
saqué rápidamente el análisis de pensar que el de 23 es mejor que 13, curiosamente cumplen o cubren objetivos diferentes. Para empezar, la vacuna de la neumonía no necesita hacerse con la frecuencia de la antigripal, es decir, todos los años. Vamos a mencionar este análisis en dos etapas. Hasta hace unos 4 o 5 años que la vacuna de la neumonía en las personas de tercera edad no estaban incluidas en el Vademecum nacional. Ha sido incluido aproximadamente de esa época, de esa fecha hasta ahora. Inclusive para los niños, en el esquema de vacunación de los niños, y eso ya está cubierto por el programa nacional, está incorporada el esquema de la antineumocóxica de 13 serotipos. Pero como estamos hablando de adultos, el asunto es que todo paciente cardíaco, con antecedente cardíaco, todo individuo que supere los 65 años de edad y si tiene antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas, o tabaquita severa, o enfisema, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, como también se le denomina, se recomienda fuertemente, a pesar de no pertenecer al grupo de 65 o más años de edad, de que también tenga la prevención. Los esquemas consisten, si uno inicia la vacunación con el esquema Neumo 23, perdón, con el nombre comercial de las vacunas de 23 serotipos, uno le aplica un año y a los 5 años puede aplicar el refuerzo y ya tener una cobertura que se extiende exactamente por 10 años. No obstante, la otra opción que puede prolongarse con la misma extensión de protección de 10 años, uno aplica la 23 serotipos el primer año y el segundo año aplica la de 13 serotipos. Hay un esquema alternativo que recomienda obviamente un poco más el laboratorio, que es de aplicar un año y el otro subsiguiente la de 13 serotipos, que son laboratorios diferentes, y también tenemos la cobertura de 10 años. Es decir, en principio, con uno u otro esquema, durante 2 años consecutivos tenemos la tranquilidad, por lo menos, de que nuestro nivel de protección es alto por ese periodo de tiempo, que no es tampoco como de 10 años. Una creencia popular que cada vez que uno le indica o la antigripal o la antineumocóxica o una vacuna determinada a un paciente cuando llega al consultorio y está entrando en la época estacional, en la época que vos marcabas, marzo, principios de abril, el tema, ¿hay alguna contraindicación puntual para no vacunarse? Esa persona que se vacuna va a ser un cuadro, una neumonía, un cuadro viral extremo, algo que contraindique la vacunación, o uno puede esperar que haga un pequeño cuadro febril, un poquito de dolor en el lugar de donde se colocó la vacuna y no pasa más que eso. Eso generalmente es el comentario, no, yo no me vacuno porque o mi hermano, o mi primo, o me vacuné el año pasado y me agarré una gripe que casi me muero. Todos estos comentarios son típicos de consultorio y con lo cual uno, bueno, debe explicar esto que estamos explicando ahora y que yo ahora te pregunto a vos a ver si hay alguna explicación o si hay algo que le podamos contar a la gente con respecto a este punto. La intolerancia puntual del impacto en el sitio de punción, por un lado, a la febrícula, los 37.2, 37.3 que se pueden presentar dentro de las primeras 48 o 72 horas, es algo que podemos aceptarlo como un efecto potencialmente frecuente que se presente en los pacientes. Pero yo le digo habitualmente lo que tú mencionas en el consultorio. Las historias de la tolerabilidad, si bien todos los individuos somos diferentes y tenemos que aceptar de que puede existir una o dos personas en 1.000.000, estamos hablando de un número enorme, una en 1.000.000 o 2 en 1.000.000, que presente realmente una reacción alérgica o de intolerancia puntual que genera o desencadena la neumonía. El hecho es que la mayoría de las veces que uno escucha esos efectos colaterales, uno empieza a interrogar particularmente. Ah, sí, pero la semana pasada estuve un poco resfriado,
No, tuve en contacto con alguien que estaba visitando a alguien en un hospital. O sea, siempre ha habido un desencadenante que como tenemos o existe, cierto, en el acervo cultural, la tendencia a responsabilizar primero al medicamento o a la droga o a la vacuna. No, pues, no podemos decir que sean inocuos. Sabemos que todo tiene efecto colateral Así es. y no, los médicos tenemos que ser enérgicos en este concepto. Lo, cualquier indicación que hagamos siempre va a tener apareja la pretensión de que el impacto que le genere siempre sea mucho más beneficioso que el potencial efecto negativo que pueda llegar a generar. Realmente una sola oportunidad, no puedo decir que la historia de un solo consultorio sea el único ejemplo. En un paciente que tuvo un año internado, fue dado de alta, hizo una reacción alérgica, pero dermatológica, universal, y que bueno, requirió antihistamínico, corticoide y una internación de 24 horas. Eso fue lo más grave que lo puedo tomar como una referencia. Y el paciente superó el cuadro holgadamente. Pero bueno, los médicos debemos tratar de, más allá de nuestra propia experiencia, basarnos en lo que está escrito y lo que está publicado. El resto son anécdotas que cada paciente lo podrá relatar. Sin duda que si uno indica o prescribe con convicción, el paciente lo va a aceptar. Yo creo que la mayoría, el 90-95% de los pacientes de consultorio ya saben y viene la época de decir, doctor, indíqueme la vacuna, cuál es la que está viniendo este año mejor, si es que sabemos dónde más rápidamente se consigue. Así que creo que tenemos que tratar de seguir trabajando los médicos en derribar esas barreras ideológicas del boca a boca y quizá a veces no con la mejor intención. Así es, perfecto. Es así, cada vez tenemos que trabajar más los médicos e informar mejor y explicar y tomarse el tiempo de que la gente pueda entender por qué es importante tener la vacuna colocada. Otra, saliendo de las vacunas, hay un tema que hicimos un programa acá sobre la vitamina D3, sobre la vitamina D, que ya hoy por hoy hay grupos de trabajo que la consideran una hormona y que en este contexto del COVID y el proceso inflamatorio que produce inicialmente la virosis cuando empieza la enfermedad, que logra una reacción inflamatoria muy importante. Bueno, y en el refuerzo del sistema inmunológico, la vitamina D aparentemente está jugando un papel muy importante y se la está reconsiderando. Incluso hay un trabajo en marcha, se está reclutando pacientes para ver la importancia y el potencial uso desde el punto de vista clínico de la vitamina D en el caso para reforzar el sistema inmunológico. ¿Qué podemos decir sobre esto, Roberto? Bueno, gracias por la pregunta. La vitamina D, primero, en cardiología, en los últimos 2, 3 años máximo, se le están encontrando muchos beneficios y, llamémosle, virtudes. Quizá no sea la palabra más adecuada en estos casos porque puede tomarse como una promoción un tanto exagerada. Hemos aprendido previamente que los clínicos, los reumatólogos, en personas que la mujer posmenopáusica comienza a dosarla con cierta frecuencia. Tengamos en cuenta lo siguiente, no es lo mismo encontrar, ya que estamos hablando de la vitamina D baja en sangre que se correlaciona exactamente con un impacto, con un impacto a nivel de metabolismo fosfocálcico. Pero desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista inmunológico, se empiezan a encontrar otros beneficios de la vitamina D, como tú mencionas. Hoy por hoy es una hipótesis que está avanzando en una teoría muy atractiva. Primero, cuando estamos hablando de algún tipo de tratamiento que no tenga efectos negativos. Estamos cansados en medicina muchas veces de que hay vitaminas, minerales, los famosos antioxidantes. Ningún antioxidante como tratamiento preventivo logró disminuir eventos cardiovasculares, o mejorar la memoria, o mejorar el rendimiento físico. Pasa mucho más por el impacto por ahí psicológico de estar tomando algo, porque los médicos no logramos demostrar nada. Con respecto a la vitamina D, y lo mencioné a propósito de ello, como muchas veces forma parte de esas vitaminas un tanto olvidadas que le quedan en el espacio solamente a los reumatólogos, ahora con el auge de tanto avance inmunológico como es esta guerra que está enfrentando la humanidad
con respecto al COVID-19 implica el haber encontrado que la correlación de bajos niveles de vitamina B se asocia a peor evolución en los pacientes que se enferman de COVID-19, por un lado. Y esto permitió descubrir lo que ya los médicos habían olvidado de su papel en la cadena inmunológica de protección, más allá del metabolismo fosfocálcico. Y como cardiólogo tengo que incorporar el hecho de que parece que tiene un efecto que ayuda con respecto a la hipertensión arterial, el metabolismo de lípidos y un antiaterosclerótico. Ahora, ojo con respecto a esto hay que medirlo, no es para tomarlo todo el tiempo, la vitamina D es liposoluble, es decir, que si uno toma de más, se acumula en el organismo, o sea que también tenemos que ser cautos con respecto al mensaje que transmitimos. Perfecto, está clarísimo, clarísimo. Bueno, ya para ir redondeando y estamos llegando a la parte final del programa, te quiero hacer una pregunta sobre, con este bombardeo que ha habido en las últimas 2 semanas a punto de partida de estas apariciones de las vacunas de distintos países, que son todas mejores, que son fantásticas, que cada uno tiene la mejor. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo ves esto? Mi opinión particular es que excede ya la cuestión inmunológica y la cuestión de salud propiamente dicho y tiene todo otro contexto geopolítico y económico que sobrepasa la realidad. Hay mucha falta de información. No sé cómo lo ves vos al tema. Sí, coincido contigo que por allí, inclusive ya algunos pacientes preguntan, y doctor, ¿usted se va a poner la vacuna de Oxford o se va a poner tal o cual vacuna? Le digo, mire, primero, todavía no me considero una persona de alto riesgo, no obstante, bueno, uno debería pensar por sus pacientes, por su familia y por uno mismo, sin duda, considerando que uno tiene todavía muchas cosas por hacer. Como tú dices, la información que uno puede leer académicamente, no la publicitaria, sabemos que lo que surja originalmente se va a obtener a partir de un trabajo acelerado y la percepción personal es que la primera que gane el espacio, va a tener todavía camino por perfeccionarse. O sea que creo que se va a empezar a aplicar, llegado el momento, con todos los intereses que podemos pensar que están dando vuelta, pero también con una necesidad de ir abriendo el espacio para que el mundo intente ir recuperando un poco su normalidad. Creo que ese es el concepto. Pero dudo de que la primera que llegue a destino, esto es percepción personal, que esa primera que llegue a destino cumpla los objetivos de la vacuna que ya tenemos perfectamente asentada y que se utilizan regularmente en los esquemas. Pero bueno, creo que no nos queda otra al ser humano que empezar a transitar el camino por esos primeros pasos. Así es. Bueno, coincidimos, es así. En unos programas anteriores, la entrevista fue con Luis Lema, nuestro amigo en común. Luis fue contundente, dijo, me sale la vacuna en agosto, yo no me la pongo ni a gancho. Fue así de contundente, así que bueno, pero un poco hablando sobre todas estas cuestiones. Roberto, te agradezco enormemente tu tiempo, sé que ahora tus pacientes te están esperando, termina el programa, terminamos de grabar y te vas a atender, así que amable como siempre, espero que nos podamos ver pronto y que esto termine rápidamente y nos podemos encontrar. Realmente te mando un abrazo virtual desde acá y siempre te sigo por los webinars y por todas estas charlas virtuales que ahora tenemos y nos permite seguir actualizándonos. Te mando un abrazo enorme y saludo a la familia. Dale, abrazo. Gracias por allá. Gracias. El tema de la vacunación, hay que hacer el plan de vacunación completa, como lo hemos estado hablando. No hay ninguna contraindicación, ni hay que tener miedo. Hay que cumplir con los estándares correspondientes y con las indicaciones médicas. Más si usted es un paciente de riesgo, tiene más de 65 años, ha tenido un accidente cerebrovascular, un infarto, tiene arritmias cardíacas, es asmático, tiene EPOC, tiene fibrosis pulmonar, es diabético, etcétera, etcétera.
no tiene que dejar de vacunarse y hacerse la vacuna como corresponde. Ya sabe, escuchó el esquema, la vacuna antigripal es en todos los años y la antineumocóxica la 23 primero y el refuerzo de la 13 al año siguiente, así por 10 años ya está cubierto. O sea que no es tan complicado, hay que hacerlo. Se lo cubre la obra social, se lo coloca, o sea que no hay ningún problema. Bueno, créanme que hemos hablado, he tenido el placer de reencontrarme virtualmente con un hermano de la vida, un gran amigo y una persona que sabe muy, pero muy mucho y que también es responsable de la parte de trasplante allá en el Sanatorio Allende y de la parte consultiva de oncocardiología. Es una persona que sabe mucho, espero que hayan podido apreciar y entender los conceptos. Nosotros nos vemos en 7 días.